Hola, en este vídeo explicaremos las distintas formas de obtener los datos existentes en fuentes de datos a través de diferentes técnicas, herramientas y canales de adquisición de datos. En primer lugar, aclaremos que existen dos tipologías de motores para el tratamiento de fuentes de datos, de código abierto y propietario. Los motores de código abierto están relacionados con las tecnologías de software libre. El software libre permite a los programadores en Internet leer, modificar y redistribuir su código fuente, de tal manera que está en constante evolución, desarrollo y mejora. Los usuarios adaptan el software libre a sus necesidades y corrigen sus errores con un tiempo de espera normalmente menor al aplicado en el desarrollo de software convencional, dando como resultado la producción de un software que algunas veces se considera como mejor. Existe una gran variedad de motores de código abierto, como por ejemplo MySQL, PostgreSQL o Firebird. Entre todos ellos, queremos destacar MySQL, el cual ha pasado de tratar una pequeña base de datos a ser una completa herramienta de administración de datos, gracias a la contribución de muchos usuarios. Esta tecnología permite almacenar grandes cantidades de diferentes datos, cubriendo las necesidades tanto de pequeñas como grandes empresas. MySQL permite a los desarrolladores crear sus propias aplicaciones de bases de datos, con distintos lenguajes de programación y ejecutables en distintos sistemas operativos. Entre los motores que no son de código abierto, los más famosos son Oracle, DB2, Sybase IQ e Informix. Entre ellos, sin embargo, Oracle es considerado como el mejor producto, aunque por su gran potencia y elevado precio, su mercado objetivo son las grandes empresas y las multinacionales. A continuación, veremos dos de las técnicas más utilizadas para extraer datos de la World Wide Web, el web scraping y el web crawling. El web scraping es una técnica que, mediante programas de software que simulan la navegación de un humano, permite extraer información de sitios web. En el ámbito de la visualización, el web scraping está enfocado a la transformación de datos sin estructura en la web, como el formato HTML, en datos estructurados, que pueden ser almacenados y analizados en una base de datos central, en una hoja de cálculo o en alguna otra fuente de almacenamiento. Entre los usos de esa técnica en el ámbito de la visualización, podemos citar la monitorización de datos de cierta región. Y en esa línea, un ejemplo de caso de uso es OiRespiro, un servicio de ciudad inteligente desarrollado en el marco de las actividades del proyecto europeo People, proyecto cofinanciado por la Unión Europea. El servicio OiRespiro utiliza la red existente de control medioambiental de la ciudad y los indicadores elaborados con sus datos. Estas redes consisten en una serie de estaciones conectadas en red, que miden las variables atmosféricas y otras relacionadas con la polución o los niveles de polen en el aire. Así, el servicio ofrece información georreferenciada sobre la calidad del aire en la ciudad y alrededores, los niveles de polen y la información meteorológica. El web crawling es la técnica basada en la inspección de las páginas del World Wide Web, de forma metódica y automatizada. Las arañas web, programas que utilizan esa técnica, comienzan visitando una lista de sitios web proporcionados, identifican los hiperenlaces en dichas páginas y los añaden a la lista de sitios web a revisar de manera recurrente, de acuerdo a un determinado conjunto de reglas. En el ámbito de la visualización, el web crawling está enfocado a la búsqueda y recolección de información de un cierto tipo. Entre los programas desarrollados que utilizan esa técnica, podemos citar el software Scrapy, desarrollado con código abierto y creado para extraer datos de sitios web, y con posibilidad de uso en una gran variedad de aplicaciones para la explotación y procesado de los datos. El diseño original consistió en utilizar la técnica del web scraping para la extracción de los datos de manera estructurada, pero también puede ser utilizado para extraer datos usando la técnica del web crawling. Para avanzar en nuestros negocios, debemos tomar conciencia de que la información que procede de las redes sociales proporciona valor para alcanzar el éxito. El número de plataformas sociales continúa incrementándose y cada vez son más los usuarios que hacen uso de esas redes. Así pues, la actividad de los usuarios en las redes sociales mantiene su crecimiento. De manera general, las informaciones de los perfiles de los usuarios son privadas, pero existen redes sociales en las que algunos datos de los usuarios no lo son. Un ejemplo de ellos es la red social Facebook,
la cual permite, en determinados casos, gracias a su Graph API, el acceso a una gran cantidad de información que comparten sus usuarios. Esta API presenta información de una forma organizada acerca de los usuarios, posts, fotos y eventos, y de las conexiones entre todos ellos, como son por ejemplo amigos, fotos comentadas y álbumes. El análisis de los datos extraídos de las redes sociales permitirá conocer el comportamiento de los usuarios, posibilitando obtener una visión general de los usuarios de las redes sociales en relación con ciertos aspectos claves de tus negocios, conocer las redes sociales más activas en relación con tus negocios y saber cómo los visitantes se mueven desde las redes sociales hasta tus sitios de negocios. De esa manera, la información procedente de redes sociales ayudará a definir mejor dónde invertir los recursos disponibles para potenciar tus negocios. Las encuestas masivas presentan una gran fuente de información sobre elementos claves de interés del fenómeno investigado, por lo que constituyen una potente herramienta para prosperar en nuestros negocios. Los aspectos importantes que deben ser concretados a la hora de definir una encuesta son el método específico de encuesta que deberá utilizarse para reunir la información requerida. Los 3 métodos más utilizados son las entrevistas por correo, las personales y las telefónicas. Aspectos como el coste, el plazo de realización de las encuestas, el tiempo disponible de los encuestados y la distribución de los encuestados determinarán qué método es más conveniente utilizar. El perfil de los encuestados. Es importante determinar el perfil de los encuestados teniendo en cuenta los distintos roles involucrados en el fenómeno investigado. Por ejemplo, en el ámbito de los sistemas de la información, además del usuario final, que es quien utiliza el sistema, destacan el usuario administrativo, que es quien administra el sistema, y el directivo, que es quien determina los estratégicos y evalúa los riesgos. El número de personas a incluir en la encuesta. De manera general, las muestras grandes presentan resultados más precisos que las pequeñas, pero exigen más tiempo y dinero. Sin embargo, existe un tamaño de muestra mínimo que proporciona un resultado satisfactorio, dadas unas condiciones concretas de tiempo, coste y precisión. La unicidad o la periodicidad de recolección de los datos. Los datos podrían recopilarse una sola vez o de manera periódica para generar series de tiempo como base de un pronóstico. Como ejemplos de herramientas a utilizar en la realización de encuestas masivas, podemos citar SurveyMonkey, lo cual dispone de versiones gratuita y de pago, o los formularios de Google Docs, herramienta que, aunque dispone de un menor número de opciones, es gratuita. Antes de concluir, resumiremos que existen 2 tipos de motores para el tratamiento de fuentes de datos, según la tipología de software, de código abierto y propietario. 2 técnicas de extracción de datos de la World Wide Web, evolucionadas y bien definidas, que son el web scraping y el web crawling. Gracias a las herramientas de obtención y análisis de información que procede de las redes sociales, nuestros negocios se pueden ver impulsados. Y las encuestas masivas son una gran fuente de información y constituyen una potente herramienta para prosperar en nuestros negocios.